Excelente. Pues bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Em, Muy bien, hoy es un libro que se llama Perfecciona tus cualidades. Hoy vamos a ver cómo en esta clase número 1, que es una introducción, vamos a ver un viaje práctico para afinar el carácter basado en la sabiduría del Musar. Ahora vamos a ver qué significan estas palabras. Quizá ahora no sé si algunos las identifiquen, pero vamos a ir poquito a poquito, ¿sí? Así que no tenga mucha prisa. Deben saber ustedes que en este nuevo ciclo de lectura vamos a ver cómo perfeccionamos nuestras cualidades, ¿sí? Vamos a ir explicando cada palabra, cada idea, así que vayan tranquilos y quiero que hagamos una pregunta antes de arrancar sencilla. Me gustaría que piensen un momento en silencio, es si pudiéramos cambiar una sola cosa de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, no de nuestra apariencia, ¿qué cambiaríamos? ¿Sí? ¿Qué cambiaríamos si pudiéramos cambiar una sola cosa de nuestro carácter, de nuestra manera de ser? ¿Qué cambiaríamos? No me estoy refiriendo a la apariencia, ¿eh? Muy bien. ¿De qué trata el libro? La gran idea, todos tenemos defectos y todos podemos mejorar. Es importante que sepamos que no existe nadie que sea perfecto. Cuando pensamos en una persona, pues nos fijamos mucho en la parte de afuera, ¿no? En cómo se viste, en cómo se ve, en cómo habla, en cómo está arreglado, en qué ademanes hace, qué gestos. La realidad es que este libro no va a mirar nada de eso, va a mirar lo que está adentro, las cualidades, cómo es la paciencia, cómo es la humildad, cómo es también el saber agradecer, el dominio del enojo, y a todo esto se le llama carácter. Y la gran idea es esta, es que hay que decirla tal cual, todos tenemos defectos y todos podemos mejorar. No existe ningún ser humano perfecto, de hecho, unos se enojan rápido, otros se enojan menos rápido, otros son más generosos, otros son más tacaños, les cuesta dar, otros, pues no sé, son más vengativos, otros menos vengativos. Pues al final, la persona, todos nosotros tenemos buenas cualidades y tenemos unas que están quizá no están nunca refinadas porque nunca las hemos trabajado y necesitamos pulirlas para que pues tengamos seamos mejores personas, ¿verdad? Este libro no es un libro de teoría, es una guía práctica, así que pues va a manejar historias. Vamos a avanzar despacio, ¿sale? Muy bien. Hay 4 palabras que vamos a estar escuchando en este libro, que son midot, que es musar, que es Torah y que es mitzvot, ¿sí? No sé si ya las conocían, pero está la palabra midot, que literalmente en hebreo significa medidas y son las cualidades, ¿sí? ¿Qué es el carácter de la persona? Básicamente es la medida, ¿sí? La medida, por ejemplo, del enojo, la medida de la generosidad. O sea, en hebreo eso significa midot, la medida que tú tienes de la paciencia, ¿sí? ¿Qué tan paciente eres o qué tan poquita paciencia? Eso es medidas. También van a escuchar la palabra musar, que la palabra musar es, digamos, el estudio y el trabajo para pulir esas cualidades. Eso es el corazón de este libro. A eso se le llama el musar, al estudio y el trabajo para pulir las cualidades, ¿sí? Musar, ¿sí? También van a ver lo que se conoce como Torah, que es la enseñanza de Dios a Israel. O sea, son lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros y toda su sabiduría. También Torah se le menciona también al Tanaj en completo, a todos los libros de la Escritura, no necesariamente nada más los primeros 5.
Y también la palabra misbot, que son preceptos o mandamientos. Recordemos que hay 613 mandamientos en la escritura, ¿sí? Y esos 613 mandamientos, pues deben saber que se llaman misbot en hebreo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Un segundo, ahora sí ya. Vamos. El judaísmo da enorme valor a mejorar el carácter. Y no solo el judaísmo. La Torá, la gente que quiere estudiar los conceptos de los sabios, da un enorme valor a la mejora del carácter, ¿sí? Cuando pensamos en la Torá, en el judaísmo, imaginamos el Shabbat, imaginamos la comida kosher, la circuncisión, el Brit Milá, pero hay algo que es igual de central, pero que no solo afecta al judaísmo, no solo afecta a los judíos, también afecta a todo el mundo, que es el desarrollo personal. Aquí lo puede usted enmarcar, lo puede subrayar. Es importante que entendamos que el desarrollo personal es para todas las personas. Y lo que vamos a estudiar hoy es desarrollo personal. De hecho, existen dos fiestas en el año que tienen que ver con el balance o el desarrollo personal. No sé si ustedes recuerdan, pero es la fiesta que viene de Rosh Hashanah o Yom Kippur a Yom Kippur, o la fiesta de las trompetas o Yen Teruah, como usted la conozca, y a Yom Kippur. Recuerde que todo el mes de Elul, ¿sí? De hecho, incluso antes de Rosh Hashanah, todo el mes de Elul, que es el último mes del calendario hebreo, deben saber que en ese mes lo que hacemos es oraciones y rezos para pedirle a Dios que nos perdone para llegar a un juicio correcto a Rosh Hashanah. Entonces, esos 30 días que estamos, digo 30 días, ¿verdad? Pero eh, ahora no recuerdo cuántos tiene el mes de Elul, pero todos los días del mes de Elul deben saber que llega Rosh Hashanah, que es el primero de Tishrei, que es el siguiente mes después de Elul, y deben saber que terminando esa festividad en el día 10, o sea, 9 días después, está Yom Kippur, que es el día número 10 del mes de Tishrei, del mes 7. ¿Por qué le digo esto? Porque todos esos días, que son casi como 40 días, básicamente son 40 días de mejora de nuestra vida. Ese es el primer, digamos, em, el primer momento del año que tenemos un balance personal, y otro que es el que acabamos de pasar, viene de Pesach a Shavuot, que son los 49 días intermedios, que son las 7 semanas de 7 días que forma el número 49 de la fiesta de Pesach hasta la fiesta de la entrega de la Torá. Aquí el pueblo refina el carácter y se prepara para recibir la Torá. Sí, todo esto es algo que ya hemos estudiado, pero es importante que sepamos que todo esto es parte de lo mismo. Deben saber que eh, nosotros tenemos que esforzarnos por perfeccionar el carácter, y la Torá da tiempos importantes en el camino para hacer un stop, para hacer un alto en nuestras actividades cotidianas y podamos nosotros crecer. Para eso están esos momentos de estudio. Entonces, la Torá le pide a la persona, a cada uno de nosotros, que nos esforcemos en crecer. Ahora, hay algo muy importante. No nada más son estos momentos especiales para poder crecer. El libro hace un enfoque en que el trabajo del carácter no es una cosa de un momento, de unos días, de un mes, de una semana o de un año, sino realmente es el trabajo de toda una vida. Es un proyecto de vida. O sea, aquella persona que entiende que no somos perfectos, que no, ninguno de nosotros es perfecto. Solo la única persona que es perfecta, que no tiene ningún error, que es intachable, solo esa persona no trabajaría.
en toda su vida, porque esa persona ya es perfecta. Pero seguramente ninguno de nosotros estaremos ni cerca de ese concepto. Entonces, nosotros tenemos que, desde que la primera vez que entró aire a nuestros pulmones cuando nacimos, hasta la última vez que deje nuestros pulmones de respirar, que nos vayamos de este mundo, tenemos que hacer un trabajo de vida día a día, hora a hora, donde estemos, en cada momento, en el hogar, en la escuela, en el trabajo e incluso durante las vacaciones. Ahora, hay una historia muy bonita que habla este libro acerca del crecimiento personal, de que es un proyecto, de que no es algo de un día, de un momento, de un Yom Kippur, de un fiesta de las trompetas, de un día del perdón, y no solo, claro que en ese tiempo Dios nos pide que paremos, claro que hagamos un recuento de los daños, pero nosotros no deberíamos solamente en este tiempo hacer un trabajo, sino es toda la vida. En la historia que cuenta el rabino que escribe este libro, habla una historia de un partido de béisbol. Y en ese partido, era un partido estelar dentro de un campamento, donde cientos de niños y de entrenadores observaban desde las gradas. El marcador estaba empatado una carrera a una carrera, o sea, una carrera a uno. Estaban empatados los dos equipos y David, de 15 años, el mejor jugador de su equipo, corría desde la segunda base, bateó la pelota, rodeó las bases y cuando ya estaba, se deslizó hacia home. Deben saber que home es donde ya se cuenta la carrera, justo cuando el receptor atrapaba el tiro. Y entonces el árbitro gritó safe. Significaba que David había anotado la carrera que ponía a su equipo a la cabeza. Safe en inglés es a salvo, ¿sí? Entonces, como está a salvo, la pelota no tocó al jugador antes de que el jugador tocara la almohadilla de home. Y en este partido, sus compañeros estaban alegres, estaban felices, porque gracias a la carrera que anotó David, estaban ganando, habían ganado el partido, estaban dando palmadas, lo estaban felicitando, pero David era el único que no se veía feliz. Y en silencio se abrió paso entre la multitud, se acercó al árbitro y le dijo en voz baja, árbitro, yo estaba fuera. Estoy seguro de que me tocaron antes de que yo llegara. Esas fueron las palabras de David. Y el partido, entonces todos, el mundo se quedó callado. El árbitro lo pensó un largo rato, carraspeó y dijo, bueno, yo soy humano, puedo equivocarme. Si tú estás seguro entonces que sí te ponchó, entonces quedas out. El partido terminó empatado y en la última noche, el coordinador del campamento dijo a todos, de estas 8 semanas que hemos estado en este campamento, nos llevamos muchos recuerdos, nos llevamos muy bonitos enseñanzas, pero hay uno especial, el momento en que David dijo la verdad, ¿sí? Y de esta historia, deben saber, amados, que se puede aprender una gran enseñanza. De esto se puede aprender una gran enseñanza.
Hubo tres héroes, no uno. David, que se pudo haber quedado callado y aceptar el triunfo, pero dijo la verdad. El árbitro, que tuvo la humildad de reconocer que pudo equivocarse, que era un ser humano. Y el coordinador del campamento, que entendió y le dio valor a esa honestidad más que cualquier partido, más que lo que pudiera enseñar el partido. Entonces, la enseñanza es esta: nuestras cualidades personales definen el rumbo de nuestra vida, en la familia, con los amigos, en el trabajo y también delante de Dios. A veces mejorar, amados, parece subir una montaña imposible, pero no solo se puede. Ese desafío es justamente nuestra misión en este mundo. Y deben saber que también los líderes de Israel fueron escogidos debido a su carácter. ¿Sale? Deben saber que hay un midrash, deben saber que eso es literatura judía, son explicaciones y relatos de los sabios sobre los textos de la Torá. Nos cuentan historias donde quedan lagunas en la Torá y nos cuentan cosas interesantes de cómo, de qué fue lo que ocurrió. Recordemos que la Torá es un libro, o la Biblia es un libro que no fue escrita para dar lujo de detalle en todo, sino para enseñarnos, para darnos lecciones a través de las cosas que nos cuenta. Pero el Midrash viene a rellenar esas lagunas que quedan a veces en cuanto al desarrollo de la historia. Y nos vamos a ver que en la historia de Israel también hubieron muchos, pero muchos líderes. Y dentro de ellos voy a escoger a dos. El libro habla acerca del rey David cuando era pastor y habla también de Moshe cuando era pastor. Deben saber que ellos dos compartieron el mismo oficio. Moisés, después de 80 años de huir de Egipto, recordemos que se encontró con Zipora, con su esposa, y recordemos que Moisés era un hombre que venía huyendo porque había matado a una persona en Egipto, y su suegro, él vivía ya en Madián. Moshe, recordemos que se convirtió en un pastor. De hecho, siendo pastor es que luego él, cuando va huyendo una zarza, va huyendo una oveja, va persiguiendo ovejas, debe saber que él es cuando también encuentra la zarza, ¿sí? Y el rey David también era un pastor, también, que cuidaba las ovejas de su padre. Sacaba algo interesante, es que el Midrash dice que David sacaba primero al ganado joven. Hay ganado joven, hay ganado adulto y hay ganado, em, digamos, de más edad, ¿sí? El viejo. Y dice el Midrash que David era un hombre sabio. Primero sacaba al ganado joven para que se comiera la gramita, el pasto suave, porque era un ganado muy joven, eran ovejitas que apenas sus dientes podían masticar lo que comían. Entonces él decía, bueno, entonces hay que darle lo más suavecito, como cuando a un niño usted le da una papilla y se le voy a dar una papilla porque todavía no tiene sus dientes, entonces vamos a darle una papillita para que el bebé coma. Así era David, sacaba al ganado joven para que comiera el pasto suavecito. Después que se comía el pasto suave, sacaba al ganado más anciano, más viejo, por obvia razón,
y luego sacaba a los más fuertes. Tenía compasión porque esto hizo que Dios lo eligiera para que reinara como que fuera el rey de Israel. Una persona que va a tener un puesto muy elevado como David, tenía que dar frutos de que era una persona que sabía cómo tratar a cada persona según el nivel en que estuviera. Y eso lo demostró con unos animalitos, con las ovejas. Moisés también persiguió una oveja que huyó, que solo buscaba agua, y entonces él la cargó de regreso en sus hombros. Le tuvo misericordia. No la dejó que se perdiera, sino fue por esa oveja que huyó, que buscaba agua, que él con esa misericordia, Dios la vio, dijo, este hombre de tantas ovejas que tienen, fue a buscar una. Esa misericordia, Dios dijo, él es el nuevo líder de Israel. Cuando vio a David, dijo, este es el nuevo rey de Israel. Porque la gente que fue trascendente en la historia fue gente que tenía cualidades impresionantes. Por eso es que la Torá nos ordena perfeccionar las cualidades. No nos los manda así con estas palabras, que nos diga, y tú, fulanito de tal, vas a perfeccionar tus cualidades. No lo dice. Porque refinar las cualidades, amados, es el requisito previo de la Torá. Sin pulir el carácter, la persona simplemente no puede cumplir la Torá si no tiene carácter. Es decir, las cualidades no nos está diciendo que cumplamos las 613 misbot, pero abren una puerta para cumplirlas todas con facilidad. Quieren saber que la Torah se pegue en su vida, en su alma, necesitan poner un buen sustrato, un buen terreno. Para poder plantar algo, un árbol, una planta, tiene que haber una buena tierra. Si yo quiero plantar un roble en un desierto donde no hay agua, donde no hay nutrientes, son escasos, no va a florecer. Donde el calor es muy, muy intenso, no va a florecer porque no es un árbol para esas condiciones. Necesitamos crear las condiciones propicias para que la Torá haga en nosotros un árbol grande de frutos que se puedan ver con facilidad. Para que podamos cumplir la Torá, para que podamos entenderla, necesitamos tener básicamente un buen carácter. Y mi carácter, amados, no es algo fijo, lo puedo pulir. O sea, no es algo que nosotros no somos como un animal, diré un perro. No somos un perro nunca va a cambiar. Siempre será el mismo desde que nace hasta que muere, pero un ser humano no. Un ser humano puede cambiar, puede mejorar, ya no se enoja tanto, ya es una persona que tiene más paciencia, que ya no es tacaño. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ninguno es perfecto. Todos tenemos cosas que corregir. Todos, hay gente que ni siquiera se aguanta de ella misma cuando se enoja, ni siquiera se aguanta ella misma. Mi carácter no es algo fijo que nunca va a cambiar. Es más, está prohibido que ustedes digan, yo soy así y así me voy a morir. Así que así me aguantan o me aguantan. No, eso no es así para la Torá. Como David en el partido, ¿se acuerdan de la historia que les conté? Fíjese, dijo la verdad a costa de perder un partido, de no ganar un partido.
Amados, vamos a terminar la idea hoy y para conversar deben saber que yo quiero que ustedes se lleven a casa. ¿Recuerdan alguna vez en que decir la verdad les costó algo? ¿Y qué causó después? Esa es la primera pregunta. Y el reto de la semana es, elijamos una cualidad que queramos mejorar este año. Solo nómbrala y empezaremos por ahí. ¿Sí? Muy bien. Pues hemos llegado al final de esta clase. Como dije, mi carácter no es algo fijo, lo puedo pulir. Y deben saber que cada quien va a elegir una cualidad. Yo quiero que la próxima clase, no quiero que les voy a preguntar sobre qué cualidad les gustaría mejorar este año. Sobre la paciencia, sobre la gratitud, sobre dominar el enojo, sobre la generosidad. No hay que corregirla hoy, pero hay que identificar nosotros qué es lo que más nos cuesta. ¿Qué es lo que más nos cuesta? Si sabemos identificar qué es lo que más nos cuesta, entonces sobre ese camino vamos a trabajar. Pues de mi parte es todo. Voy a cerrar la grabación. Si hay